¿Qué tal, niños? Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con historia. Ya deberíamos recordar o tenemos que recordar que en historia hemos estado trabajando con respecto a los primeros años del México independiente, cómo comenzó México a funcionar después de independizarse de Nueva España, y cómo le fue y cómo le empezó a ir en los diferentes aspectos, tanto culturales, sociales como económicos. El último tema que vimos fue el suceso en el que Texas decidió separarse de México, decidió independizarse a través de primeramente de conjuntar a mucha población norteamericana, es decir, de Estados Unidos, y posteriormente, pues, decir que como habían cambiado el sistema de gobierno de México de ser federalista a centralista, ellos ya no estaban obligados a seguir formando parte de. Bueno, ahí nos quedamos. Recordemos que esa firma de autorización o de reconocimiento de la independencia la obtuvieron a través de la batalla que le ganaron a Santana, que era el presidente de nuestro país. Bien, una vez que Texas se independizó, posteriormente se anexó a Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que pasó a ser parte de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no se conformó solamente con tener Texas. Estados Unidos quería dos nuevos estados más que tenía México, que era Nuevo México y California. Y por eso inició una nueva guerra. Y de eso se va a tratar nuestra lectura del día de hoy. Hay que poner mucha atención porque después de la lectura van a venir una serie de preguntas que yo les voy a enviar. Bien, la guerra con Estados Unidos. Una vez que Texas incorporó a Estados Unidos, este país, es decir, Estados Unidos, buscó extender sus dominios hasta las costas del Pacífico. Para eso le dijo a México: oye, te voy a comprar Nuevo México y California. Pero el gobierno se negó a vender esos territorios. Ante esto, el gobierno estadounidense planeó conseguirlos militarmente. A pesar de que Estados Unidos amenazó a México, los grupos políticos mexicanos no suspendieron sus disputas entre ellos. Recordemos que había liberales contra conservadores. Por el contrario, siguieron enfrentándose. En tales circunstancias resultaba muy difícil afrontar una guerra contra Estados Unidos, que estaba muy preparado. Estados Unidos tenía soldados que tenían armamento nuevo, que estaban capacitados, que tenían cierto entrenamiento. Los primeros enfrentamientos se produjeron en abril de 1846 en la frontera entre Texas y Tamaulipas. En mayo, Estados Unidos le declaró la guerra a México porque quería los dos territorios. Durante los meses siguientes, los estadounidenses invadieron Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mientras que también avanzaron en Nuevo México y California. En septiembre del mismo año tuvo lugar una batalla en Monterrey y en febrero de 1847 se libró otra batalla en un paraje llamado La Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila. También en febrero de 1847, además de esa batalla que se libró en Coahuila, Estados Unidos empezó a adentrarse a Ciudad de México, donde estaba el gobierno centralista de nuestro país. ¿Sí? Ojo con eso porque vienen las preguntas. El gobierno de Estados Unidos envió otra fuerza a atacar Veracruz. Fíjense, también nosotros fuimos invadidos aquí en Veracruz. Sus barcos de guerra sometieron al puerto en un intenso bombardeo. Marinos y soldados defendieron la ciudad, pero debieron de rendirse ante la superioridad enemiga. Las tropas estadounidenses avanzaron al centro del país y en agosto de 1847 llegaron al Valle de México y emprendieron un ataque en la capital de la República. En los alrededores de la Ciudad de México, en Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, se libraron batallas en las que fue derrotado el ejército mexicano. Finalmente, el 14 de septiembre de 1847, el ejército de Estados Unidos levantó su bandera en Palacio Nacional. A lo largo de varios meses, algunos representantes mexicanos negociaron con un enviado estadounidense para acordar los términos de la paz. Además de Nuevo México y California, Estados Unidos también quería la península de Baja California.
la que tenemos todavía, que es Baja California Norte y Baja California Sur. Fíjense, Estados Unidos ya se había adueñado de Texas. Quería Nuevo México, California, y también quería Baja California y Baja California Sur. Quería los 5 estados. Pero también quería partes de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, de Chihuahua y de Sonora. O sea que prácticamente Estados Unidos quería adueñarse de todo lo que ahora conocemos como el norte de nuestro país. En febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México aceptó otorgarles Nuevo México y California. Y Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de pesos. La derrota militar, la muerte de miles de soldados y la pérdida de la mitad de su territorio representaron un duro golpe para México. Durante los años siguientes, el país vivió una etapa de gran desilusión y caos político. Quiere decir que finalmente, por la misma organización que había en México, porque no teníamos una milicia, es decir, militares que contaran con un gran equipo, pues México perdió la guerra con Estados Unidos, y Estados Unidos, además de Texas, se adueñó de Nuevo México y se adueñó de California, estados que ahora le pertenecen a Estados Unidos, o sea, ya no son parte de México. Y es así, miren, ahí vemos una de las batallas, en la batalla del Molino de Rey, en lo que ahora conocemos como Ciudad de México. Y vemos por ahí el mapa, fíjense, lo que está de cafecito fue lo que nos quedó ahora a nosotros, desde la península de Yucatán, Campeche, y Quintana Roo, pasando por Tabasco, Chiapas, todo, Veracruz, el centro, y todo el norte que tenemos ahora, Nuevo León, por acá tenemos a Sonora, Chihuahua, Coahuila, a Tamaulipas, a Baja California, es con lo que nos quedamos, pero se perdió todo esto que está de verde, Nuevo México, California y Texas, que es esto que está enmarcado en color rojo. Toda esta parte también era de México, pero lo perdimos por el tratado que se hizo con Santa Ana y posteriormente con la guerra con Estados Unidos. Y pues así quedamos. Ahora lo que tenemos que hacer es contestar una serie de preguntas que se les van a enviar, que se titula Los intereses extranjeros, y vienen ahí qué fue lo que perdimos, cómo eran las tropas estadounidenses, cómo eran las mexicanas, en qué año ocurrió, por qué se separó Texas de México. Bueno, ahí vamos a reflexionar lo aprendido durante la lectura del día de hoy. Y recuerden ir subrayando así como aquí yo lo hice, lo más importante de este tema.